¿Por qué en España el himno no tiene letra? Pregunta muy curiosa, en serio. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un tema súper interesante y es que les voy a contar un poco de las cosas súper curiosas o impactantes que me impresionaron, que me parecieron raras de aquí de España. Por cierto, mi nombre es Lili, mucho gusto en conocerte. Te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y a que le des like, me apoyarías muchísimo. Y también te invito a que me sigas en mis otras redes sociales como son Facebook e Instagram. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. En primer lugar, cosa que me pareció súper rara, súper curiosa de aquí, es que ¿por qué en España el himno no tiene letra? Pregunta muy curiosa, en serio. He estado viendo por internet más o menos, buscando un poco la historia del por qué no tiene letra. Y una de las principales causas es que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en qué letra ponerle al himno. Marta Sánchez, que es una cantante muy famosa de aquí, intentó ponerle letra al himno de España, y es que eso se volvió un meme pero total en las redes sociales, la gente riéndose de ella, y claro, a muy poca gente le gustó la letra que le puso, y al final pues bueno, nunca se han puesto de acuerdo. Por más que han intentado ponerle una letra, a nadie le gusta el resultado final, y eso es algo que me parece súper curioso. En Cuba es obligatorio saber el himno desde pequeños, nos obligan, o sea, cuando te digo que nos obligan, es que nos tienen, o sea, por las mañanas lo primero que se hace antes de dar cualquier clase, antes de impartir cualquier clase, es cantar el himno. El himno ese, que es una letra horrorosa. Votaría porque quitasen esa letra tan horrorosa que no aporta nada a lo que es la historia de Cuba. A ver, mira, tú ahora mismo estás viendo, ¿no?, una mujer al volante, conduciendo, entre comillas, en el coche de conductor. Una de las cosas que más me impresionaron de aquí es ver a mujeres conduciendo. ¿Por qué? Porque en Cuba no es lo común para nada. Lo normal es verte a hombres conduciendo. Es raro, claro, tú decir eso en pleno siglo XXI, decir, ¿cómo va a ser raro una mujer conduciendo? En ese sentido, sí que creo que la mujer en la sociedad española no está para nada reprimida como es en el caso de la sociedad cubana. Entonces eso es algo de lo que me beneficio como mujer y algo de lo que estoy súper agradecida. De por sí, tener un coche en Cuba es súper difícil, es mega difícil. Y a eso tú añádele el factor machista que hay en la sociedad cubana. Lo siento si algún cubano se enfada conmigo, pero hay muchísimo machismo en Cuba. Y es que, por ejemplo, un ejemplo así que suelo ver en la sociedad de allá, es que los coches, al ser tan difícil adquirir un coche, se heredan de generación en generación. ¿Qué pasa? Que cuando hay un coche en la familia, siempre se va a pensar en que ese coche lo va a heredar el hombre de la casa. Y y la mujer como que se asume de que no va a conducir, entonces pues se le aparta. Y entonces eso es algo que aquí no es para nada raro, sino, mírame aquí. O sea, las chicas de aquí enseguida que cumplen los 18 años, como fue mi caso, en lo primero que piensan es sacarse el carnet de conducir de cualquier vehículo. La mujer no solo se aparta en este tema de la conducción en mi país. Ay, me pego. No solo en este tema de la conducción, sino que también tú date cuenta, en alguna reunión de estas políticas que suelen hacer los políticos de allá, es súper raro verte a alguna mujer en algún cargo político. Eso es súper raro. Sin embargo, aquí tú te vas a ver en el Parlamento un montón de mujeres, en el Senado. Pero espérate, que esto no acabó aquí, lo mejor viene ahora. Y es que lo que me impresionó también de aquí es que los coches tienen luz. Cuando me refiero a luces, me refiero a todas las luces, la luz larga, los intermitentes, todas esas luces que se suponen que deben llevar los coches por seguridad vial. Eso también me impresionó, pero es que claro, yo viniendo de Cuba, eso es algo que a mí, yo me quedé...
En Cuba los coches van con lo justo. Y cuando te digo lo justo, es lo justo. Y si tiene un claxon, lo que se llama claxon para pitar a la gente, lo tiene de milagro. Y es que claro, tú te imaginas, son coches en su mayoría tan pero tan antiguos, que quién es capaz de mantener un coche en sus debidas condiciones durante tantas décadas, no años, añitos, décadas. Cuando llegué aquí y vi que todos los coches tenían lucecitas por todas partes, todo estaba, o sea, todo como debe ser, que tienen luces. Yo dije, wow, te lo juro que parecían así como, yo no sé, yo creo que aquí en España no hay, pero me parecían al principio, te lo juro, lo relacionaba con lo que también en Cuba se llaman las luciérnagas. Para los que no los conozcan, una luciérnaga es un insecto pequeñito que el culete le alumbra y es súper gracioso, pero creo que aquí en España nunca lo he visto, creo que no hay, pero bueno, cuando llegué yo lo comparaba en los coches que me parecían pequeñas luciérnagas por toda la calzada, por toda la calle, y yo decía, madre mía, qué gracioso todo esto, porque es que claro, yo ya, eso nunca lo vi en la vida. De ver a todos los coches en la calle, principalmente de noche, con todas sus debidas luces, yo decía, wow, qué bonito ver a los coches y todo súper alumbrado. Yo decía, wow, qué lindo. Pero bueno, ese tipo de cosas, no sé, yo sé, me impresionaron muchísimo. Este fue el momento en el que dije, España y Cuba están en universos completamente paralelos. Mira, un ejemplo de esto, de las cosas que yo dije, ¿qué? Mira, ustedes están viendo esto, a ver si lo veis en la cámara. Un paso peatonal. Pues eso en mi barrio yo nunca lo vi. A menos que claro, te vayas a lo que es el centro de la ciudad, pero en mi barrio para nada. Es que mira, las calles, a ver si se ve, yo creo que se ve. Ay, madre mía, cómo me caiga, pero mira, las calles están bien pintadas, como debe ser, porque es que claro, la seguridad vial en esa isla cárcel, es un desastre, pero un desastre a nivel Dios. Va, y con esto que voy a decir ahora, alguien se me ofende, no es para nada mi intención, pero voy a decir la verdad. Ahí va mi opinión, y es que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido, es que los españoles son más amables, más cordiales que los cubanos en su mayoría, por lo menos los que quedan en la isla. Un familiar vino aquí a España y me dijo que le sorprendió muchísimo cuando entró a una farmacia y la farmacéutica le dijo, hola, buenas, ¿le puedo ayudar en algo? Y claro, él dijo, madre mía, qué amable esta mujer. Porque claro, me puso el ejemplo de que si eso fuese en Cuba, de entrar a una farmacia, ya la farmacéutica está ahí con la mala leche, con la mala cara, diciéndole, mirándole de arriba abajo de, ¿tú qué quieres? Aquí no hay nada. Ese es el nivel de educación que queda allá, y es muy triste, la verdad, ver cómo la amabilidad, cómo la cordialidad con los años se ha perdido en una sociedad que se ha dejado decaer por la miseria. De verdad no quiero que ningún cubano se me ofenda, ni estoy generalizando, mucho menos con que los cubanos somos para nada amables. Simplemente es eso, que por desgracia en la isla está quedando este tipo de personas, de sociedad, que cada vez se vuelve más y más hostil. Por ejemplo, cuando voy conduciendo y paro para que alguien pase, para que alguien cruce por el paso peatonal, la gente da las gracias, simplemente por eso, aunque esté en su derecho de cruzar por donde debe, te dan las gracias. Aquí es algo que me parece súper gracioso, que en lo que es la vía, la gente para dar las gracias hace esto. Si vienes a vivir aquí a España, que lo sepas, en lo que es la vía cuando conduces o si eres un peatón, se dan las gracias así, mira. Es algo súper gracioso, yo no sé quién se inventó esto de dar las gracias así, pero, ¿sabes? O sea, la gente cruza así y da las gracias así. Me parece súper gracioso, súper curioso. Pero bueno, a lo que venía, que la gente aquí es muy amable, por lo general es súper amable.
Nos vemos en 1, 2 y 3. Como puedes ver, ya he cambiado completamente de set porque se estaba poniendo bastante oscuro, entonces pues prefiero estar en casa. No me gusta estar hasta muy tarde en la calle. Entonces, ya aquí en casita, te voy a comentar que también una de las cosas que me impresionó muchísimo de España es la calidad de la sanidad pública. Yo sé que hay mucha gente la critica porque, bueno, como todo en esta vida, a pesar de sus luces y sus sombras, es un sistema de sanidad de verdad, porque estoy súper agradecida. Y estoy agradecida con España no solo por el sistema de sanidad pública, sino por un montón de cosas más. De todas formas, te voy a dejar por aquí, no sé, por alguna parte de aquí, un vídeo donde entro de forma más detallada del por qué y de todas las cosas, del por qué estoy tan agradecida con España. Así que ve ahora a verlo.